Antes de los dioses, antes del cielo, antes incluso de la luz, solo existía el caos. Una masa sin forma, un vacío eterno donde el tiempo no corría y la nada lo llenaba todo. De esa nada absoluta surgieron los primeros principios. Gea, la tierra; Tártaro, las profundidades; Eros, la fuerza del deseo que impulsa la creación. Y con ellos, Erebo y Nix, la oscuridad y la noche. La tierra, Gea, cansada de la soledad, engendró por sí misma al cielo estrellado, Urano, y cuando éste se extendió sobre ella como un manto azul, la creación empezó a tomar forma. Imagina ese instante, el primer amanecer del mundo, el cielo besando a la tierra por primera vez, el mar respirando por entre las rocas, y la voz del viento pronunciando los nombres de los primeros dioses. De esa unión divina nacería la primera generación de poderes, los que más tarde serían conocidos como los titanes, padres de los futuros dioses del Olimpo. El universo ya tenía cielo y tierra, pero no conocía todavía la justicia ni el equilibrio. Urano, el dios del cielo, miraba con desprecio a los hijos que Gea le había dado. Eran poderosos, gigantescos, inmortales, y eso lo llenaba de miedo. Para evitar ser destronado, Urano encerró a sus propios hijos dentro del vientre de Gea, arrojándolos al Tártaro, la prisión más profunda del cosmos. Cada rugido de aquellos seres resonaba dentro de la tierra como un trueno eterno, y cada gemido de Gea era un temblor que estremecía el mundo. Desgarrada por el dolor, Gea decidió vengarse. Con el corazón hecho piedra, literalmente, modeló una hoz de acero y diamante. Luego reunió a sus hijos titanes y les dijo: «Aquel que me libere del tormento será el nuevo señor del mundo». El silencio se apoderó del cosmos. Nadie se atrevía a desafiar al dios del cielo, excepto uno. Cronos, el más joven y ambicioso, dio un paso al frente. Su mirada era fría, como si ya hubiera nacido para traicionar. Cuando Urano descendió sobre Gea al caer la noche, Cronos, oculto entre las sombras, blandió la hoz y cortó a su padre sin piedad. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y el mar, y de esas gotas surgieron nuevas criaturas divinas, las Erinias, vengadoras del crimen familiar, y la espuma que dio origen a Afrodita, la diosa del amor. El cielo había sido derrocado. Cronos, el titán que traicionó a su padre, fue proclamado señor del universo. Y así comenzó la era de los titanes, la primera edad dorada del mundo, aunque pronto, como toda era de poder, empezaría a pudrirse desde dentro. Tras la caída de Urano, Cronos se convirtió en el nuevo señor del universo. Con él comenzó una época de paz, abundancia y eterna primavera. Los mortales, recién creados, vivían sin guerras ni hambre, y la tierra ofrecía sus frutos sin necesidad de ser labrada. Fue el tiempo que los poetas llamarían la Edad de Oro. Pero esa paz tenía un precio. Cronos gobernaba con puño de hierro, temiendo siempre repetir el destino de su padre. Su madre Gea le advirtió: «Así como tú destronaste a Urano, uno de tus hijos te arrebatará el poder». Desde ese momento, el titán no volvió a conocer el descanso. Cada vez que su esposa y hermana, Rea, daba a luz, Cronos se precipitaba sobre la cuna y devoraba a su hijo. Uno tras otro, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron tragados por su propio padre, devorados en un acto que mezclaba amor, miedo y locura. Imagina la escena: el palacio de Cronos envuelto en sombras, la diosa Rea gritando de dolor mientras su esposo abre la boca del abismo. El eco de los llantos infantiles resuena por el cosmos. Y Gea, la madre de todos, vuelve a lamentarse desde sus entrañas.
Rea, hermana y esposa de Cronos, era una de las 6 titánides originales. Sin embargo, el destino no se detiene ante la paranoia de un dios. Rea, harta del horror, está a punto de engañar a su marido y dar a luz en secreto al hijo que cambiará la historia del universo. Un niño oculto en una cueva de Creta, el último descendiente de Cronos y el primero de los dioses del Olimpo, Zeus. Cronos creía tenerlo todo bajo control, el tiempo, la tierra, los cielos. Pero había algo que no podía gobernar, el destino. Rea, su esposa, estaba embarazada una vez más, y esta vez decidió desafiar el miedo de su esposo y la profecía que lo atormentaba. Cuando se acercó el parto, Rea descendió en secreto a la isla de Creta. En una cueva escondida entre montañas y bajo la luz temblorosa de las antorchas, dio a luz a un niño de mirada intensa, Zeus, el hijo del trueno aún dormido. Para protegerlo, Rea lo entregó a las ninfas del bosque, que lo alimentaron con miel silvestre y con la leche de la cabra amaltea. Cada vez que el bebé lloraba, los curetes, guerreros sagrados, golpeaban sus escudos con las lanzas para ocultar el sonido y evitar que Cronos descubriera el engaño. Mientras tanto, Rea urdía su plan. Envolvió una piedra en pañales, la presentó ante su esposo y fingió llorar al entregarle al recién nacido. Cronos, sin sospechar nada, devoró la piedra entera, creyendo haber burlado al destino una vez más. Imagina a Rea saliendo del palacio, las lágrimas aún en su rostro, pero con una sonrisa apenas perceptible, la sonrisa de quien ha sembrado una esperanza en secreto. Sobre ella, el cielo ruge en silencio, como si presintiera que un nuevo dios acaba de nacer. Años después, Zeus creció oculto entre montañas, forjando su espíritu y observando cómo el universo sufría bajo la tiranía de su padre. El día que descubrió la verdad, que sus hermanos seguían prisioneros en el estómago de Cronos, juró liberarles y devolver el equilibrio al cosmos. Y así, el hijo escondido del cielo preparó su rebelión, una que no solo cambiaría el destino de los dioses, sino el destino del mundo entero. Zeus ya era un hombre. Su fuerza crecía y con ella su deseo de justicia. El mundo, bajo el dominio de Cronos, se había convertido en una prisión donde el miedo gobernaba incluso a los dioses. Pero el hijo oculto de Creta había llegado para cumplir la profecía. Con ayuda de Metis, la diosa de la sabiduría, Zeus preparó un brebaje mágico. Disfrazado de copero celestial, se presentó ante Cronos y le ofreció una copa de néctar dorado, diciendo: «Bébelo, padre. Su sabor es digno de los dioses eternos». Cronos bebió, y en segundos su cuerpo se agitó con furia. El titán cayó de rodillas, rugiendo mientras vomitaba a los hijos que había devorado: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, además de la roca envuelta en pañales que lo había engañado años atrás. Zeus los miró uno a uno y dijo: «Ya no seremos presas del miedo, seremos los dueños de nuestro destino». Y así comenzó la guerra de los titanes contra los olímpicos. El cielo se partió en dos. En el monte Otris, los titanes, liderados por Cronos y el fiero Atlas, levantaban montañas y las lanzaban como armas. En el monte Olimpo, Zeus alzaba su rayo, Poseidón agitaba mares enteros con su tridente, y Hades emergía de las sombras con su casco de invisibilidad. El estruendo era tan grande que los mortales, desde la tierra, creyeron que el mundo se acababa. Los volcanes escupían fuego, los océanos rugían, y el tiempo mismo, del que Cronos era señor, parecía detenerse. Esta guerra, la titanomaquia, duró 10 años enteros según los poetas griegos. Para inclinar la balanza, Zeus descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros.
los gigantes de 100 brazos y 50 cabezas que su abuelo Urano había encerrado. En agradecimiento, los cíclopes le forjaron el rayo, el arma más poderosa del cosmos, símbolo eterno del poder de Zeus. Los cielos ardieron. Cada rayo caía como una espada de fuego, y las sombras de los titanes se disolvían entre la luz y el trueno. Atlas cayó de rodillas, Cronos fue derrotado, y el eco de su caída resonó por todo el universo. La guerra había terminado. Los titanes fueron encadenados en el Tártaro, custodiados por los hecatónquiros, y el orden del mundo fue restablecido. En lo alto del monte Olimpo, Zeus tomó el trono del cielo, Poseidón reclamó el dominio del mar, y Hades descendió al inframundo para reinar entre los muertos. Así comenzó una nueva era, la era de los dioses del Olimpo, y el trueno de Zeus se convirtió en la voz eterna del universo. La guerra había terminado. Los titanes fueron derrotados y encadenados en el Tártaro, y el eco de sus gritos aún retumbaba en los abismos del mundo. Por primera vez, el cielo estaba en calma. Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el universo. Uno reinaría sobre los cielos, otro sobre los mares y el último sobre las sombras. Los nuevos dioses, los dioses del Olimpo, levantaron su morada en lo más alto del mundo. Una montaña cubierta de nubes eternas, donde el vino y el néctar fluían como ríos de inmortalidad. Allí, Zeus presidía los consejos divinos, y los relámpagos eran su sello y su advertencia, pero no todos celebraban su triunfo. Desde las profundidades de la tierra, Gea, la madre de los titanes, lloraba por sus hijos encarcelados y juró venganza contra Zeus. De su furia y del fuego del Tártaro engendró una criatura monstruosa, una pesadilla hecha carne, Tifón, el más terrible de todos los seres. Era tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. Sus brazos se extendían de oriente a occidente, y en lugar de dedos tenía serpientes que silbaban con voz humana. Y el cielo se oscureció por completo. Tifón se alzó contra el Olimpo. Los dioses, aterrados, huyeron disfrazados de animales hacia Egipto, donde los hombres aún los recordarían bajo nuevas formas. Solo Zeus permaneció, decidido a defender su trono. El enfrentamiento fue tan feroz que el mundo tembló. Zeus lanzó su rayo, pero Tifón lo atrapó con sus 100 manos y lo arrojó lejos, arrebatándole incluso los tendones de sus brazos y piernas. El rey de los dioses quedó inmóvil, prisionero, mientras la serpiente Equidna, compañera de Tifón, vigilaba su cuerpo. En los abismos del monte Casio, Zeus yace encadenado entre las sombras, su mirada fija en el vacío, recordando las palabras de su abuela Gea: quien siembra la guerra cosechará la rebelión. Pero el destino aún estaba de su lado. El dios Hermes, veloz y astuto, robó los tendones del cuerpo de Zeus y los devolvió a su dueño. Recuperado, el dios del rayo volvió a enfrentarse a Tifón. Esta vez no hubo compasión. Con la ayuda de las Moiras, que engañaron a la bestia con frutas envenenadas, Zeus lo sorprendió debilitado y desató su rayo más poderoso. Un trueno sacudió el cosmos. El rayo cayó sobre Tifón y la tierra entera ardió. El monstruo fue sepultado bajo el monte Etna, donde su ira todavía resuena en forma de erupciones volcánicas. Con la victoria sobre Tifón, Zeus selló su reinado. Los dioses regresaron al Olimpo. La paz fue restablecida y el universo quedó dividido en 3 reinos: el cielo, el mar y el inframundo. Desde entonces, cada trueno recuerda aquel juramento divino. Mientras Zeus reine, ningún titán volverá a levantar su mano contra el Olimpo. Y así nació la era de los dioses del Olimpo, una era de poder, belleza y conflicto eterno, donde los dioses ya no solo gobernaban el mundo, sino también el destino de los hombres. El universo, una vez dominado por el caos, por fin tenía un orden. Los dioses del Olimpo reinaban sobre el cielo
el mar y la tierra, y bajo su mirada, los hombres empezaban a construir su historia. Zeus gobernaba desde lo alto del monte Olimpo, rodeado de un consejo de inmortales que representaban las fuerzas y pasiones del mundo. Hera, su esposa, guardiana del matrimonio y de la venganza. Poseidón, señor de los mares y las tormentas. Hades, rey del inframundo, donde las sombras encuentran descanso. Deméter, madre de las cosechas. Hestia, guardiana del fuego del hogar. Y tantos otros dioses jóvenes que surgirían después: Apolo, Artemisa, Atenea, Hermes, Ares, Afrodita. Cada uno encarnaba un aspecto de la existencia humana, porque los dioses olímpicos, aunque eternos, eran profundamente imperfectos. En sus gestos había amor y deseo, pero también celos, ira y soberbia. Miraban a los hombres no desde la distancia de lo divino, sino con la curiosidad de quien se reconoce en ellos. En cada rayo, en cada ola, en cada soplo de viento, palpitaba su presencia. Los griegos veían a sus dioses como reflejos de sí mismos, poderosos pero humanos en sus emociones. Así nació la mitología, el lenguaje con que los hombres intentaron comprender su propio destino. El caos dio paso al cosmos, la oscuridad al orden, y de esa larga lucha entre padres e hijos nació algo más que el poder divino. Nació la historia del alma humana. Porque en el fondo, cada uno de nosotros lleva un poco de Zeus cuando busca el control, de Hera cuando ama con orgullo, de Hades cuando teme la soledad, y de Poseidón cuando se deja llevar por sus emociones más profundas. El Olimpo no está en el cielo. El Olimpo vive dentro de nosotros.